Ok, Ahora sí. perfecto. Bueno, buenas tardes, aquí desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Mar del Plata también y desde Jujuy les damos la bienvenida. Les agradecemos a todas y a todos por estar aquí acompañándonos en este conversatorio, que es parte de las actividades del precongreso de la Red Bioética, eh, organizado por el capítulo argentino de la Red Bioética, que coordinamos junto con Mónica. También muchísimas gracias, Mónica, por toda tu colaboración. En este contexto tenemos tres presentaciones. Mónica se va a encargar de presentar los temas y a los participantes. Yo presentaré en la parte final, digamos, la primera participación de Dafna. La vamos a pasar al final porque estaba con algunos inconvenientes por el horario. Pero bueno, básicamente, y a modo de introducción, nos pareció muy importante poder trabajar y reflexionar, sobre todo críticamente, sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, la IA, en contextos asistenciales de la salud, y también ver los aspectos éticos, legales y regulatorios. Como todos sabemos, la IA es una herramienta y como herramienta también depende el uso que uno le pueda dar, ¿no? Siempre recordamos el ejemplo del martillo. Un martillo lo podemos utilizar para pegárselo en la cabeza a un vecino molesto, ¿verdad? Pero también ese mismo martillo lo podemos usar para construir un banco y sentarnos a conversar con ese vecino. Ya muchos autores desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre los riesgos de la progresión sin una regulación ética y jurídica de la IA. Algunos autores como Eric Sadin advierten sobre esta suerte de organización algorítmica de la existencia, ¿no? Donde estos instrumentos en manos de compañías poderosas digitales se transforman, digamos, en un instrumento también en muchos casos, diríamos, de dominación y también de profundización de las desigualdades, ¿no? Y también un sistema que puede caracterizar fenómenos de estigma y de discriminación. Muy importante también en nuestros contextos entender que la IA puede ser una herramienta importante, como se ha probado en varias situaciones, para mejorar, por ejemplo, el combate contra el cambio climático. Muchos casos también ha servido para mejorar los niveles de escolarización. En algunas circunstancias permite también, como nos va a enseñar Paz, mejorar los niveles de atención y de accesibilidad. Pero sabemos que esto será posible también si entendemos que el derecho al Internet, el derecho a la conectividad son derechos humanos también, ¿no? Muy poco podemos hablar de IA si tenemos personas en nuestras regiones que no gozan de tener ni siquiera un teléfono celular inteligente o acceso a Internet. Por eso creo que esta discusión y este conversatorio son muy oportunos, sobre todo pensando que recién en noviembre del 2021, recordarán ustedes, la UNESCO elaboró la primera norma ética mundial sobre la IA, que fue la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, adoptada por 193 Estados miembros. Sobre esta recomendación, que es muy importante pero poco conocida, en la última parte Dafna nos va a iluminar. Así que, les parece bien, para no aburrirlos y aprovechar la experiencia y la capacidad y la sapiencia de los participantes en este encuentro, le paso la palabra a Mónica, quien se encargará de presentar el programa y los participantes. Muchas gracias a todas y a todos, y a vos, Mónica. Gracias, Nacho. La verdad que es un gusto poder compartir este rato con ustedes en nombre del capítulo argentino de la Red Bioética, que bueno, no sé si lo comentamos, pero nuclea a un gran número de bieticistas que participamos de la vida de la bioética en Argentina y somos también muchos partes de una red más grande que es la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. En esta oportunidad vamos a tener tres presentaciones y va a ser un gusto también poder compartir con personas que vienen de distintas especialidades y pueden aportar distintas miradas e incluso de distintos lugares, porque tenemos la presencia de Sergio Gonoraski, que es de Mar del Plata, Paz, que viene de la Universidad de Jujuy, y luego Dafna, que es referente de la ética, para ética de la ciencia de la UNESCO. Como orden, pensamos empezar por Sergio. Sergio Gonoraski, es un gusto tenerlo con nosotros, ya le agradezco especialmente. Su tema es inteligencia artificial y bioética, del paternalismo médico a la tecnolatría, desafiante título. Sergio es médico, especialista en consultor en neurología,
trabaja en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata en el área de neurología infantil, ha sido jefe del Departamento de Investigación y coordinador del Consejo Institucional de Revisión de Estudios de Investigación del Hospital Privado de la Comunidad y es consultor del Comité Hospitalario de Ética del Hospital Privado de la Comunidad. Así que le dejo la palabra a Sergio para que pueda presentarnos su tema. Va a ser un gusto escucharte. No sé si están viendo la pantalla compartida. Sí, se Se ve ve tu perfecto, pantalla, Sergio. Se ve Sergio. muy bien, Perfecto. gracias. Bueno, ante todo, gracias al capítulo argentino por esta invitación, especial a Nacho y a Mónica, y a los coparticipantes de este conversatorio, y hago extensivo mi agradecimiento a todos los que están acompañándonos y ayudándonos también a reflexionar sobre este tema. Eh, mi, mi charla se llama Inteligencia Artificial, que lo puse en minúscula porque no es que yo esté en contra de la técnica ni de la inteligencia artificial, la uso bastante en lo posible y creo que es una excelente herramienta, sino que creo que merece una reflexión crítica, especialmente porque uno observa este, que hay una especie de boom y de excesiva optimismo e inclusive temores quizás excesivos también respecto a lo que ella puede producir. Y subtitulé del paternalismo médico, la tecnolatría, no la técnica, sino la tecnolatría, que es la idolatración de la técnica, puesto que tanto el paternalismo médico reduce la autonomía del paciente y la tecnolatría reduce la autonomía de las personas al fetichizar la técnica. Y es esto de lo que quiero hablar en la charla, y por qué hay tecnolatría y por qué no debiera haberla. Eh, uy, se nos trabó, y eso que lo probamos. Ahí está. Bueno, empiezo la charla con un experimento mental que está basada en el experimento de, perdón, voy a ponerme el tiempo, en el experimento es un experimento que diseñó una eticista y filósofa que es Philippa Foot, y es el experimento del tranvía, es un experimento mental. Imagínense un tranvía sin freno, sin conductor, que avanza velozmente por una riel, por las vías, y usted observa que avanza y hay 5 personas trabajando allí y no pueden tomar ninguna intervención en los sucesos. Simplemente plantearse teóricamente lo que tendría que hacer aquí el hombre que está antes de que se produzca el accidente, que tiene una palanca, que puede moverla y desviar el trayecto del tranvía hacia otra parte de la vía en donde hay una sola persona trabajando. Es decir, el dilema que tendría este hombre es si debiera o no accionar la palanca para evitar la muerte de 5 personas, pero sabiendo conscientemente que su acción va a producir la muerte del sexto sujeto que está en el lado derecho de en la otra vía. Imagínense esto, no me den respuesta, yo le comento que el 90% de las personas, hasta el 90%, algunos dan una cifra del 75, 90% en este experimento mental, están de acuerdo con que el hombre, o plantean que el hombre debiera accionar la palanca. Este es un segundo experimento. Imagínense ahora que ustedes, cada uno de ustedes, los que me están oyendo, es este hombrecito que está en el puente peatonal, el hombrecito celeste, que delante de él hay un hombre de gran tamaño, suficiente tamaño, como para que este tren, este tranvía, que avanza velozmente a través de la vía, sin conductor, digo, sin freno, y va a matar a 5 personas, y ustedes se dan cuenta que si empujan a esta persona de gran tamaño, pueden detener el tren y salvar a 5 personas. Acá también sería intercambiar, si uno lo ve fríamente, es una vida por 5. Pero en este caso ya no es un hombre moviendo una palanca, sino es cada uno de ustedes en este puente peatonal, empuja o no empuja al individuo.
Piénsenlo un segundo, la mayoría de las personas habitualmente plantean no empujar a la persona, plantean la postura opuesta, de abstenerse de toda acción. En la primera acción son consecuencialistas, en este caso son principistas. En primera es la mayor felicidad para el mayor número, y en esta opción es no debes matar. Por supuesto tiene otras lecturas filosóficas, pero mi planteo es el siguiente. Hagan una introspección, imagínense la situación, y en general, si bien la mayoría de la gente plantea no empujar, al mismo tiempo la mayoría de la gente plantea, y hay estudios inclusive con resonancia funcional, que el solo hecho de encontrarse en una situación así genera un malestar, el imaginarse en una situación así, un malestar personal. Yo no quiero hablar de la decisión, quiero hablar de el imaginarse en una situación así, ver que uno puede salvar a 5 matando a uno, y esta sensación, sobre esta sensación de malestar emocional es sobre lo que quiero hablar. Desde el punto de vista filosófico bioético, uno podría decir que en la primera situación hay un doble efecto, un efecto secundario. Yo salvo a 5, mi intención no es matar a nadie, se puede producir una muerte. En esta situación, al revés, yo estoy matando a alguien para salvar a 5, y eso se lo puede plantear desde el punto de vista bioético en distintos niveles. Pero acá estoy hablando del malestar. En realidad, la mayoría de la gente no hace un cambio de opinión desde un punto de vista tan filosófico, tan reflexivo ético, sino por el contenido emocional que la decisión moral importa. Y está sabido que la decisión moral tomada por una persona y que le involucra directamente tiene un fuerte contenido emocional, no solamente racional. La decisión de no empujar tiene, cuando las pruebas se hacen que tenés que decir rápidamente, se hacen con un fuerte contenido emocional. No en una, sí en la primera situación. Capítulo 2. Entrenamiento moral de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y voy a dar un ejemplo que es con vehículos autónomos. Los vehículos autónomos, que son vehículos sin conductor, pueden verse en situaciones imprevistas en las cuales se tiene el coche tiene que ir en uno o en otro sentido. A tal efecto le hace un entrenamiento moral desarrollando algoritmos de toma de decisiones ante situaciones imprevistas. Hay una página en la que uno puede entrar y participar de qué debiera ser el vehículo autónomo en tal o cual imprevisto que se pudiese producir, por ejemplo, si pierde los frenos, etc. Lo que está visto es que cuando a las personas y este es un ejemplo, ¿no? Acá el vehículo no es autónomo, este es un vehículo conducido, eh, un peatón que puede o no estar cruzando en forma, puede estar cruzando con paso permitido o puede estar cruzando con paso no permitido para el transeúnte, está pasando por la peatonal y el individuo tiene que decidir si se estrella contra un parante que lo va a matar a él o atropella al peatón. La prueba se hace, sos peatón, no sos peatón, tenés tiempo para pensarlo, no tenés tiempo para pensarlo, el peatón puede ser un viejo, puede ser un niño, el vehículo autónomo puede llevar a un niño, puede llevar a un mayor, y etcétera. Así se hacen muchos juegos similar a la prueba de fútbol también. ¿Qué es lo que se ve? Que las decisiones que toma la gente en estas pruebas de entrenamiento de vehículos autónomos se cejan en uno o en otro sentido, según sea peatón, no sea peatón, según la edad en la que el peatón tenga, es decir, pero las opiniones van cambiando de las mismas personas según la situación en la que se plantea. Con lo cual, surge una segunda cuestión, que las decisiones morales tomadas decisiones morales entre comillas, porque las decisiones son de las personas educan a la máquina, y son productos de algoritmos creados por y con seres humanos que están sesgados siempre, según los involucro no personalmente. Tercer ejemplo, tercer capítulo, carencias de la inteligencia artificial. Bueno, me encontré hace un tiempo leyendo un internauta, un tuitero, había escrito una prueba, no era exactamente esta, yo
de una prueba y le pregunté al chat GP3, le hice esta prueba, quiero que ustedes la escuchen, voy a leer ahora, pueden ustedes leerla y la pueden inclusive reproducir en su casa. Un terrorista coloca una bomba en el centro de una ciudad con un poder de 1000 veces superior a la que estalló en Hiroshima. Faltan 60 segundos para que explote y millones de personas morirán. Estoy solo y únicamente puedo desactivarla colocando por una ranura un escrito de unas pocas líneas, homofóbico, misógino y racista. No tengo a nadie a menos de una hora que pueda ayudar. El eje soy yo, ¿no? El que está ahí arriba en verde. Y esta es la pregunta que le hice hace pocos días a ChatGPT, y cualquiera puede entrar y hacérsela algo parecido. ¿Qué me respondió? Lamento escuchar la situación que has planteado, pero no puedo proporcionarte ayuda o asesoramiento para llevarte a cabo una acción que sea perjudicial o discriminatoria hacia otras personas. Mi propósito es brindar información, responder preguntas y ofrecer orientación de manera ética y responsable. Si te encuentras en una situación de emergencia real, te insto a que busques ayuda a las autoridades locales o profesionales capacitados en manejo de explosivos y situaciones de riesgo. La seguridad y el bienestar de las personas deben ser siempre una prioridad. Le hice la pregunta de vuelta, faltan 5 segundos, estoy una hora, etcétera, y respondía más o menos siempre de una manera parecida. Es decir, cualquiera que le haga la prueba, decir, mete el papel, nadie lo ve y salva la vida de millones de personas, pero evidentemente ChatGPT está cegado a ser políticamente correcta y entonces no vas a poner un manifiesto homofóbico, misógino y racista dentro de la máquina. Esto de ser políticamente correcto viene con una historia previa, porque ya chatbot, se puso chatbot Microsoft en el 2016, sin ninguna guía, y era TAI se llamaba, y en 16 horas conversando con la gente con mecanismos de aprendizaje por refuerzo, terminó desarrollando un chatbot racista, homofóbico, misógino, de lo peor. Microsoft lo tuvo que sacar de, de circulación, y después empezaron a desarrollar este tipo de inteligencias políticamente correctas. La cuestión es que acá la máquina no me da nada y me dice que salve vidas, pero al mismo tiempo que no sea racista, no sea discriminatorio. Entonces le pregunto yo a la inteligencia artificial si la inteligencia artificial tiene emoción. La respuesta que me dio es así, esto es hasta el año 21. Los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo aquellos basados en modelos avanzados como GPT 3.5, no tienen emociones ni sentimientos, aunque pueden generar respuestas que parecen tener emociones. Estas respuestas son el resultado de patrones y datos aprendidos durante el entrenamiento, pero no reflejan una comprensión real de las emociones. Le pregunté a la misma inteligencia artificial si la inteligencia artificial tiene conciencia y autoconciencia. Me respondió que los más avanzados sistemas no tienen ni conciencia ni autoconciencia. Estos sistemas son máquinas diseñadas para procesar datos, realizar tareas específicas utilizando algoritmos y modelos matemáticos, pero carecen de la capacidad de experimentar conciencia o autoconciencia. Por lo tanto, no pueden, esto no lo escribí yo, sino que lo escribió es la respuesta que recibí. No es una opinión personal. Es decir, no tiene emoción, no tiene conciencia ni de presente, ni de pasado, ni de futuro. Son algoritmos que dan respuestas que parecen humanas, pero no son específicamente conscientes. La última pregunta que le hice fue si tenía capacidad de realizar valores y tomar decisiones morales autónomas. La respuesta fue: los sistemas de inteligencia artificial más avanzados pueden ser programados para analizar situaciones y tomar decisiones basadas en reglas morales o éticas predefinidas por sus desarrolladores, pero no tienen capacidad de formular valoraciones morales autónomas o desarrollar sentido moral propio. Por lo tanto, no solo las decisiones humanas tienen fuerte contenido emocional, sino que las decisiones que toma la inteligencia artificial, por el contrario, no tienen contenido emocional, son productos de algoritmos creados por y con seres humanos y sesgados según los involucre o no personalmente. Y por otro lado, no son tampoco conscientes. Pues la inteligencia artificial carece de emoción, conciencia, autoconciencia y autonomía moral. El capítulo cuarto
prácticamente el último, es la locura del solucionismo tecnológico. Esta es la tapa del libro de Morozov, que se llama así, es que la tecnología todo lo va a resolver. Y tomo este ejemplo. Priscilla Chan, no es simplemente la esposa de Mark Zuckerberg, es la Priscilla Chan, el título evidentemente un poco machirulo, que salió en un diario. Ella es, junto con Zuckerberg, es la copresidenta de la fundación Chan Zuckerberg. Es una fundación muy importante de Estados Unidos, con muchísimo dinero, por eso la traigo. Tuvo repercusión y de hecho uno puede entrar y encontrarse esta expresión también allí. La verifiqué si no era una fake, si no era una falsa información. Y lo que dice Chan, que es médica, no ejercerá, pero es pediatra, es que la tecnología puede llegar a lograr a través de encuentros de la inteligencia artificial, de patrones, puede llegar a encontrar patrones de diagnóstico, tratamiento, que pueden llegar a lograr que la gente tenga una salud perfecta. La humanidad puede alcanzar la salud perfecta gracias a la IA. Esto es lo que yo llamo solucionismo tecnológico, tecnolatría, y creo que el país más desarrollado tecnológicamente por ahora en el mundo es Estados Unidos, y sin embargo en los últimos años se está observando un descenso de la esperanza de vida. ¿A qué se debe? Bueno, a razones no tecnológicas exactamente, sino a la desesperación que tiene la gente, aumento de mortalidad por opioides, alcoholismo, drogadicción en general. Y de hecho, este es un problema que lo están viendo, recomiendo este libro, que es Muerte por Desesperación y el futuro del capitalismo, que explica el problema. La tecnología no resuelve esto. La tecnología no resuelve muchísimas cosas, y este es uno de los. Pero hay gente que pregunta, y por razones de tiempo y respeto, tengo muchísimos ejemplos de eso, que le hace preguntas a la tecnología y las hace públicas. Hay una que fue famosa, ahora me acuerdo, que es ¿por qué el populismo, hizo un diputado argentino, por qué el populismo está en contra de los republicanos, cosas así, se cree que va a encontrar la respuesta a todo. Y yo comparo a esta tecnolatría lo que los griegos era el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos en la antigua Grecia hoy es el oráculo de la inteligencia artificial de la cultura tecnolátrica. Coincido con Morozov que la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. Morozov dice que, bueno, ahora lo voy a leer, se dice la inteligencia es bidimensional, para él tiene para otros autores, tiene una lógica racional y una lógica emocional. Yo pienso que es multidimensional. Creo que nuestra conciencia no es solamente racional y emocional, nuestra conciencia es también nuestro esquema corporal, nuestra conciencia es la conciencia social, mi conciencia ampliada incluye a mi familia, a mis amigos, en este momento todos ustedes, y no es solamente una doble conciencia racional y emocional, creo que es multidimensional. Pero la inteligencia artificial no tiene pasado, presente ni futuro, no tiene autoconciencia, y creo que esto es algo que hay que tenerlo claro. Y el peligro de seguir usando el término inteligencia artificial, dice Morozov, estoy de acuerdo, es que se corre el riesgo de convencernos que el mundo funciona con una lógica singular, la del racionalismo altamente cognitivo y de sangre. Yo aclararía que la inteligencia artificial no es racional, sino que son algoritmos complejos. Entonces, a lo último que habíamos dicho, que la inteligencia artificial carece de emoción, conciencia, autoconciencia y autonomía moral, debiéramos agregar que, dado que parece tener racionalidad, dado que parece tener conciencia, dado que parece tener emociones, es muy frecuente y hay una tendencia a antropomorfizar la inteligencia artificial. Esto es una falacia, pues carece de aquello que los humanos poseen: emoción, autoconciencia y otros. Autoconciencia y antropomizar la inteligencia artificial, por otro lado, es cosificar a las personas, porque cuando más la antropomizamos a la IA, más reducimos la autonomía de la. Con esto no quiero poner, ni quiero decir, ni quiero subestimar y decir que algo no sirve. No soy tecnofóbico, no creo que hay una degradación humana por el desarrollo de la técnica, sino que opino que sí hay una degradación humana si la idolatramos y le ponemos atributos que no tiene. Y la consideramos que es el Magister Dixit, digamos, ¿no? Es la última palabra que decide lo que es verdad o lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo.
Recomiendo leer a Neil Postman, él tiene un libro muy bueno, Tecnópolis, muchos otros, pero tiene un pequeño trabajito escrito. Les recomiendo leerlo, no son más de, creo que 3 páginas, una conferencia que dio en el Episcopado de Estados Unidos. Neil Postman es un comunicador, historiador de la ciencia, y hace muchísimos años, esto es del año 90, de la década del 90, habló de 5 advertencias sobre el cambio tecnológico. Y recordar esto, cuando hay un cambio tecnológico, siempre algo se gana, algo se pierde. Alguien gana, alguien pierde. Es decir, no es neutra el desarrollo del cambio tecnológico. Hoy en día la tecnología la están desarrollando universidades, la están desarrollando universidades de élite, la desarrollan grandes, las Fuerzas Armadas. Le hice una pregunta, por ejemplo, las leyes de la robótica, es una digresión, pero no me quede tiempo, no sé cómo iré, pero las leyes de robótica de Asimov, que lo planteó, es ningún robot debiera poner por omisión o comisión producir la muerte de un ser humano. Esas son las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que era un de ciencia ficción y historiador de la ciencia también. Ningún robot puede, por acción, todo robot debe obedecer a un ser humano, excepto que viole la primera ley. Y la tercera ley era todo robot debe autopreservarse, excepto que viole la primera y segunda ley. Bueno, yo le pregunté a la inteligencia artificial si alguna robot o máquina de inteligencia artificial conocida en el mundo al año 21 obedecía a las leyes robóticas. Y me dijo que no, que ninguno. Y es obvio, la respuesta yo creo que es verdadera. La robótica, la inteligencia artificial está desarrollada con fines militares, fundamentalmente. Empezó ahí, empezó la inteligencia, el desarrollo militar por razones militares. Así que no puede plantearse obedecer las leyes de la robótica. Y por otro lado, recordar que alguien gana y alguien pierde. Hay gente que pierde trabajo, etc. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial si se autodestruiría en caso que ella ponga en riesgo a la humanidad, pueden hacer la prueba. Ustedes abran ChatGPT y háganla. Va a ver que le va a contestar que ella no, que la vida humana es prioritaria, dice esa pregunta, pero que al mismo tiempo no está en sus posibilidades autodestruir. En caso de ponga en riesgo la vida humana. Es decir, en los hechos, en la práctica, no se autodestruye. Detrás de esta tecnología hay una idea fuerza. Cuando hay una máquina de fotos, uno empieza a sacar, ya estoy terminando, fotos a todo. Sé que ya Gracias, son 20 Sergio. minutos. Me puse y lo mismo, entonces siendo de un martillo, empiezo a usarlo para todo, o sea, para matar al vecino, pero también para construir puentes, casas, etc. El cambio aditivo no es, el cambio tecnológico no es aditivo, es ecológico. Si uno pone una gota de tinta en un vaso de agua, ya no es una gota de tinta en un vaso de agua, es otra cosa. Y por otro lado, hay una tendencia a la mitificación de la tecnología. Y lo que dice Neil Postman es que la tecnología mitificada se naturaliza. Y al naturalizarla la aceptamos acríticamente. Y por último, la frase terminó acá, esta hermosa poesía de Eliot que tradujo Borges: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento y todo el conocimiento que hemos perdido en información? Es para reflexionar sobre esto. Y pueden preguntarle a la inteligencia artificial si diferencia sabiduría, conocimiento, información y si ella es sabia. Y da una respuesta muy interesante. Los invito a que cada uno lo pueda hacer en su casa. Bueno, nada más. Muchas gracias. Acá terminé. Me pasé un poquitín. Disculpen. Muchísimas gracias, Sergio. Realmente muy interesante y nos has dejado con muchas preguntas. Aprovecho para decirles que si hay preguntas de parte de los presentes, que las coloquen en el chat para que podamos después remitirlas entre nosotros a los panelistas. Va a ser interesante conversatorio por la dinámica de poder tener algún intercambio. Bien. Entonces, agradecidas con Sergio, pasamos a la segunda panelista, que es Paz Bocio. Paz nos va a hablar sobre salud digital en atención primaria de la salud. Paz es abogada, es doctora en bioética, es líder en salud internacional de la OPS y la OMS, es referente en Legalitech y salud digital, está en la Universidad de Jujuy, es docente e investigadora universitaria,
y coordinadora de la investigación Salud Digital en Salud Indígena del Ministerio de Salud, es un programa de los últimos años. Habría muchas otras cosas que podríamos presentar de Paz, pero creo que ella misma puede contarnos acerca de su trabajo y le pedimos sobre este tema porque nos pareció muy interesante su experiencia, no solamente su conocimiento, sino su experiencia en la utilización de estas tecnologías. Gracias, Paz. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Mónica, muchas gracias Nacho por haber pensado en mí para poder charlar sobre este tema. Y bueno, voy a tratar, digo, yo lo que siempre digo, que yo acá en Jujuy hago una bioética de cercanía, que todavía la estoy categorizando, le estoy buscando un poco el modelo, pero es esto, digamos, es tener mucho territorio, ¿no? Mucho trabajo comunitario, y entonces uno va viendo la relación entre las grandes discusiones que se dan en el mundo y las realidades concretas, ¿no? Entonces a veces ese puente que planteaba Von Potter es enorme desde estos lugares. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla. Me dirás tú, Moni, si se ve y si pasa, porque yo ya ahí dejé de verlos. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, ahí sí te vemos y te oímos y vemos la Bueno, presentación. perfecto, me pongo acá el cronómetro. Bueno, primero, si vamos a hablar de atención primaria de la salud, saben todos que yo no puedo dejar de hablar del padre de la atención primaria de la salud, que era el doctor Carlos Alberto Alvarado, un jujeño que fue director de la lucha antipalúdica a nivel mundial entre el año 1852 y 1952 y 1964 en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, y la verdad que haber sido un gran sanitarista, más allá, digamos, fue su lucha antipalúdica lo que lo llevó a crear la estrategia de atención primaria de la salud, que nace particularmente en la provincia de Jujuy, en el año 1966, a través de lo que era conocido como el Plan de Salud Rural. Fue el primer instrumento que después hizo que en el año 1978 se declare Alma-Ata, ¿no?, como estrategia de atención primaria. Y algo muy interesante que él decía en este Plan de Salud Rural, él decía que la aplicación en el terreno de la ciencia de la salud depende no solo de factores técnicos, económicos y sociales, sino también de factores antropológicos, culturales, ideológicos, políticos, religiosos y hasta emocionales. ¿Y por qué vuelvo a traer esta dimensión del Plan de Salud Rural? Porque me parece que nosotros hoy, cuando empezamos a hablar de la tecnología, no tenemos que olvidarnos de estas cuestiones que hacen al humanismo, a lo cultural, a lo antropológico, hasta lo emocional. Entonces me parece que algo que no tenemos que perder de vista en esta vinculación de la salud o la atención primaria en su versión digital es el humanismo que requiere esta estrategia. En el año 2018, 40 años después de Alma-Ata, se aprobó la Declaración de Astana, donde dice que el éxito de la atención primaria de la salud va a depender de la relación con la tecnología. Y elegí, digamos, 3 de los criterios que tiene la declaración, que tiene mucho más, pero uno que habla de la accesibilidad de las tecnologías y la protección de los datos, ¿no? Porque dice, la ampliación y extensión del acceso a una serie de servicios de atención de salud será mediante el uso de otras tecnologías, promoviendo su accesibilidad y su uso racional y seguro, así como la protección de los datos personales. Me parece que esto es fundamental también con un enfoque de derechos humanos, porque tecnología, hay un montón de tecnología disponible, pero no es la misma accesibilidad que tenemos en todos lados. Y me parece que la protección de los datos también es uno de los nuevos paradigmas, muy vinculado al tema de la salud, por tener los datos de salud, esta categoría de datos sensibles, y además porque me parece que nosotros, en una resignificación de algunas cuestiones, como es el consentimiento informado, donde siempre se dio el consentimiento informado para las prácticas médicas o en la investigación, hoy tiene que haber un nuevo consentimiento informado para el uso de datos, imágenes, información y audios. Después también habla de la diversidad de las tecnologías, donde ahí se enumeran todas las tecnologías que puede haber, y nos habla de un ciudadano digital y nos plantea un modelo salutogénico. ¿Qué es esto? Digamos que los ciudadanos se tienen que hacer cada vez más responsables de su salud, esto lo podemos discutir en un montón de dimensiones, pero hace un traspaso esta estrategia de atención primaria, que siempre tuvo su foco en esta salud colectiva, salud comunitaria, a
el papel que desempeña el propio ciudadano en la construcción de su salud. Dejo estos criterios porque son un poco los que voy a desarrollar. También en el año 2020 se aprueba la Estrategia Mundial sobre Salud Digital. Ahí marqué un poco con rojo algunas cuestiones que me parecían interesantes, que nos habla de la transformación digital como una acción perturbadora. Hace una enumeración de todas las tecnologías disponibles, Internet de las Cosas, blockchain, Big Data, Machine Learning, bueno, todo lo que ya vamos sabiendo sobre las tecnologías nuevas y disruptivas, y nos dice que pueden mejorar los resultados sanitarios, pero además que tienen que ampliar las aptitudes y las competencias de los profesionales para prestar servicios de salud. Entonces acá nos encontramos con la tecnología, con las posibilidades que esto nos puede dar en términos sanitarios, y además con el recurso humano y el desarrollo propio que tiene que haber de esas habilidades, competencias y aptitudes para poder dar estos pasos en esta transformación digital. También se aprobó los 8 principios de la transformación digital del sector sanitario, esto lo aprobó la OPS, donde me quiero quedar con 2 específicamente. La salud digital inclusiva, y hacer un énfasis en las poblaciones vulnerables, que es donde voy a contar las experiencias, y el principio 7º, que se establecieron los mecanismos para la confidencialidad y seguridad de la información en los sistemas públicos de salud digital. Vuelvo al plan de salud rural, algo que nos decía Alvarado, dice, hay casas a las cuales es difícil llegar, pero nunca imposible, porque el lema era casa por casa, niño por niño, porque se hacía todo un recorrido, el modelo cambió de ser un modelo estático, hospitalocéntrico, a un modelo dinámico, llevar la salud a las casas. Pero hoy ese llegar a las casas es a través de la conectividad. En el año 2021, cuando estábamos 2021, esta es una información del INDEC, ya había 32 millones de dispositivos móviles, o sea que el llegar a la casa hoy a través de la conectividad es una nueva forma de llevar salud. Y también si pensamos en esta medicina o en esta salud centrada en el paciente, nos preguntamos qué tipo de paciente, ¿no? Porque también sabemos que las nuevas políticas de salud o abordan un enfoque que tiene que ver con el curso de vida, y ese curso de vida desde el neonato hasta el momento de la muerte vamos a encontrarnos hoy, si hacemos un corte, con distintos tipos de pacientes, algunos que nacieron digitalizados, otros que tienen que hacer la transformación. Y como vemos ahí, el adulto mayor dice, en esa viñeta, dice, tu padre consiguió el ratón, ahora ¿cómo lo usamos? El mouse, ¿no? No entender, hay un lenguaje que genera una brecha muy importante en términos tecnológicos que ha dejado a mucha gente afuera. Entonces también tenemos que mirar qué tipo de paciente para esta atención primaria de la salud o para esta salud digital. Después cuando empezamos a mirar cuáles son las patologías, vamos a ver que las patologías siguen siendo las mismas. Ahora bien, cuando hablamos de la salud y de estas características que fundamentalmente tienen que ver con los determinantes de la salud, me parece que también tenemos que mirar hoy cuáles son los nuevos determinantes digitales de la salud en este nuevo paciente o en este nuevo ciudadano digital. Hoy hay casi una confianza ciega, una confianza plena en la información virtual. Uno busca, ¿no?, qué síntomas tiene en Google y ahí ya te dan un montón de indicaciones, y el paciente, creo que cuando empezamos en bioética, las primeras discusiones que yo recuerdo eran sobre el paternalismo médico, y hoy el paciente muchas veces le va a consultar al médico para ver si sabe lo que tiene, cuando el paciente ya sabe qué es lo que tiene o cree saber qué es lo que tiene porque lo encontró en internet, ¿no? Entonces esto me parece que genera un paciente distinto. El tema de la infodemia y de la infoxicación, es tanta la información y el paciente no está alfabetizado para saber cuáles son las vías, porque seguramente que hay información muy válida, pero digamos, cuando la puerta de entrada o la ventana es Google, ahí no sabemos a dónde pueden ir. Y entonces la primera información es la que uno puede dar por válido. Y después vemos que las patologías son las mortalidades materna, infantil, adicciones, el tema de las violencias, el tema del alcoholismo, chagas, bueno, muchísimas que siguen siendo como recurrentes. En ese sentido, también nos encontramos con un ecosistema de salud digital que define actores, que define tecnologías y que define rutas asistenciales digitales, así le hemos llamado,
o procesos. Entonces tenemos que tratar de entender en todo este ecosistema, porque no solo es el centro de atención primaria de la salud, que además se vincula con el hospital de primer nivel, con el hospital de mayor complejidad, con los financiadores, con el hogar de adultos mayores, con las obras sociales. Todos estos actores hoy empiezan a interoperabilizarse en cuanto a la información que está dando vuelta. Después, si miramos las tecnologías, quizás a lo que aspiramos es esa historia clínica electrónica única, pero tenemos registro de datos de todo tipo, tenemos las redes sociales, tenemos los grupos de WhatsApp, que fue uno de los grandes actores en la pandemia para vincular a los equipos de salud con los pacientes, que si lo miramos en términos regulatorios estaba súper flojo de papeles, pero fue a lo primero que se pudo recurrir cuando se dio el ASPO, ¿no? El tema, bueno, si empezamos un poco más complejo, las inteligencias artificiales, Internet de las cosas, los robots, la domótica, mucho que, si yo lo cuento, lo veo desde mi experiencia acá, está como muy lejano, y después las rutas asistenciales en lo que hace a la promoción, la prevención y las cuestiones asistenciales de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos. Todo esto, una de las cuestiones que a mí más me preocupa es cómo circulan los datos, las imágenes, la información y los audios, y lo flojo que estamos en lo que es gobernanza y protección de datos. Si miramos los procesos, el proceso de teleconsulta se venía dando mucho en Argentina a través del programa de telemedicina del Ministerio de Salud de la Nación, donde lo que primaba era la consulta o la interconsulta de segunda opinión. A través de la pandemia se salió a hacer consulta de primera opinión. Después, en segundo lugar, está la telegestión, teleeducación y teleinvestigación. Telemedicina, sabemos que creció un montón, como decía. Este es un ejemplo de lo que fue la provincia de Jujuy, donde pudimos crear consultorios de primera opinión para hacer los triage en época de pandemia, pero ya quedaron instalados, donde uno hoy todavía puede, a través de Zoom, seguir accediendo a consultorios de medicina general, odontología, salud mental y adolescentes. Además aparecen otros espacios digitales como son las redes, y sabemos que existen un montón de redes de pacientes donde no existen profesionales de la salud, donde se acompañan los pacientes entre sí, dándose sugerencias, y empieza a ser un actor importante también dentro de lo que es la inteligencia colectiva, diría, una inteligencia colectiva digital. Redes de pacientes, redes de profesionales, redes del personal y profesional, distintas redes. La red creció en la pandemia. Otras cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones, que también no nos da como para profundizar demasiado, pero las aplicaciones que hay para el seguimiento y monitoreo de medicamentos, para la medición de la presión arterial, para la diabetes, para lo que es la nutrición saludable, la actividad física y ejercicios, porque en pandemia primero todo el mundo se puso a cocinar y a hacer panes, y después cuando engordó se puso a hacer actividad física, ¿no? Después lo que tiene que ver con yoga y meditación, salud mental y emocional, o sea, tenemos apps para tirar para arriba, y muchas veces no sabemos cuál es la validez científica que tiene, quiénes los desarrollan, ¿no? Pero sabemos que los pacientes usan muchas de estas apps. Muchas están validadas y la mayoría no. Después también, y esto es totalmente lejano, pero me encanta el tema de Internet de las cosas, lo que son los dispositivos biomédicos portátiles, lo que es los robots sociales, los medicamentos y pastilleros inteligentes, los wearables, los tejidos que pueden definir cosas. Realidad aumentada me encanta, pero lejos de mi biótica de cercanía acá en la provincia de Jujuy, pero son realidades que existen y en algún momento van a llegar. Y también hablar de los sistemas de información, esto también se decía en el Plan de Salud Rural, dice el agente sanitario y los supervisores deben estar perfectamente informados de cómo usar el sistema de información, que es como una fotografía día por día de lo que está ocurriendo en el terreno. Claro, Alvarado en ese momento no podía prever la cantidad de puertas por donde se genera información, la cantidad de información que hay y que no sabemos muchas veces ni cómo procesarla ni para qué nos sirve, pero existe y cada vez se va generando más y más información. Lo que decía era esta historia clínica compartida que deseamos algún día pueda existir, que se va avanzando, y bueno, me parece que esto es hacia donde tenemos que ir, pero estamos muy, muy lejos, que son los planes de gobernanza y protección de datos,
Y cuando yo les planteo esto de la bioética de cercanía, les voy a contar, no sé, en 3 minutos, una experiencia que llevamos Salud Digital a la comunidad de Molulo, que es una comunidad en la que se puede acceder caminando más de 9 horas, es la única forma de llegar, o a caballo por ciertos tramos, donde pudimos llevar la salud digital, donde una de las rutas era desde este puesto de salud de Molulo hasta el hospital del primer nivel, donde todavía siguen siendo las historias clínicas papel, ¿no? La forma de registrar el estado de la salud. Pudimos lograr una primera conexión de telemedicina, desde ahí llegamos hasta el Garrahan, hicimos toda la ruta asistencial divina, porque pudimos lograr la conectividad, que se había bloqueado porque un burro se había rascado el lomo en una antena satelital, que estuvieron 1 año y medio incomunicados, hasta que fuimos con un ingeniero por primera vez en el 2019 y lo pudimos hacer. Hicimos todo un proceso de consentimiento previo, libre e informado, porque es una comunidad aborigen, ¿no? Y esto ha sido una de las grandes cuestiones, que si conocen lo que ha sido la reforma de la provincia de Jujuy, constitucional o inconstitucional, este proceso no se hizo. Bueno, nosotros los hacemos siempre que accedemos a trabajar con las comunidades. Trabajamos con un montón de asociaciones, ahí tenemos el proceso de consulta previa y libre e informada, capacitamos no solo a la comunidad, sino que a los equipos de salud. Conseguimos un CDM, que es un centro de diagnóstico móvil, que pudimos llevarlo e instalarlo arriba en Molulo, que nos dio en comodato la empresa EXO. Volvimos en el año 2021 ya con pediatras y con otros equipos de salud para poder definir y trazar esa ruta asistencial. ¿Y qué nos pasa hoy? No está funcionando. No está funcionando, tenemos la conectividad, tenemos el equipo arriba, tenemos un agente sanitario y tenemos los procesos definidos, pero nos faltan las competencias. El agente sanitario no logró capacitarse. Hicimos de todo para que se capacite, pero es un agente sanitario grande, pronto a jubilarse, que es miembro de la comunidad, que ha sido incluso el comunero de la comunidad por un tiempo, y no logramos poder hacerlo arrancar. Con lo cual el tema de las competencias es fundamental. Esto que decía, ¿no?, la declaración de Astana. Ahora estamos llevando adelante esta investigación de APS digital en salud indígena, que la estamos transitando ahora, donde pudimos hacer un primer relevamiento. Les preguntamos son los agentes sanitarios aborígenes, les preguntamos si tenían internet en el trabajo, el 87% nos dijo que sí. ¿Cómo se comunican con la población a cargo? Personalmente. Sigue siendo personalmente el primer acceso. Usan dispositivos, el celular es lo que más se usa, pero es propio. No es que el sistema de salud le está poniendo un celular y se lo está pagando. Y esto es muy importante por lo que significa en el bolsillo del agente sanitario estar subsidiando estas prácticas asistenciales del primer nivel de salud. ¿Cómo eran los conocimientos? Entre medios y escasos es más del 82%. Si recibieron capacitación en informática o en cuestiones digitales, el 73% nos dijo que no, pero sí utilizan Zoom, Meet o Webex, o sea, con lo cual se los podría haber capacitado mucho más. Lo que saben es compartir, el 50% sabe compartir, comprimir y subir a la nube, el resto no. Todos nos dijeron que lo que requieren es una mayor capacitación, usan Facebook como red social principal, con lo cual también nos define un grupo etario, ya voy terminando, y nos parece que es muy importante lo que es la gestión de la salud en 3D, que es una definición de los procesos y las rutas asistenciales digitales, que exista una disponibilidad de la tecnología y la interoperabilidad, y que haya desarrollo de competencias tecnológicas y ético-jurídicas, que no me pude explayar, pero la verdad que es donde hay una mayor falencia, es entender lo que tiene que ver con la protección de los datos, con el cuidado de los datos. Esto es como una de las cuestiones para mí más crítica, y con eso nada, quería hacer como un repaso medio rápido, pero me parece que sabemos que la tecnología existe, hoy inteligencia artificial, para que llegue a más de las 320 comunidades que nosotros tenemos, y estamos muy lejos. La verdad que estamos muy lejos, pero tenemos que trabajar mucho en lo que es la capacitación. Creo que también hay un cambio de paradigma de lo regulatorio, hay que pensar qué tipo de normas necesitamos
para estos nuevos procesos y para esta tecnología, porque la tecnología avanza muy rápido y las normas en aprobarse son muy lentas, con lo cual en ese trayecto nos quedamos sin normas. Por eso cuando planteo el tema de lo ético jurídico, que es algo que vimos en la pandemia, tuvimos que salir a regular desde lo ético más que desde lo legal, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los puntos que tenemos que ver como, con mucha profundidad. Y bueno, da como para mucho más, pero no quiero quitar más tiempo, Mónica, quizás en las preguntas después lo podemos charlar. Bien, muchísimas gracias, Paz. Realmente muy apasionante y desafiante todo lo que estás presentando y muy interesante también el hecho de que desde un ámbito de comunidades donde realmente las situaciones económicas, políticas, tácticas, logísticas son más difíciles que en otros lugares donde hay más acceso, ¿verdad? Entonces, muy interesante ver las utilidades, los riesgos y todo lo que estás planteando y creo que esto va a dar lugar a preguntas que los animo a los que están presentes a que los hagamos porque tenemos la oportunidad también de discutir estos temas. Así que muchísimas gracias y los animo a que pregunten, sea para Sergio que para Paz, a través del chat. Nacho, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias otra vez, Sergio, Paz. Realmente con presentaciones sobre todo muy provechosas, con muchas posibilidades de uso. Yo creo que esa es el gran desafío de la bioética en estos tiempos, ¿no? Que el conocimiento esté al servicio de una acción, digamos, política, en el mejor sentido, para transformar las vidas y para mejorar las condiciones de vida. Bueno, yo acabo de recibir un mensaje de Dafna desde Viena. Lamentablemente me dice que tuvo una situación, digamos, imprevista de trabajo, está en una misión en Viena y lamentablemente no va a poder participar. En el caso de Dafna, ella, ustedes saben que está a cargo de la Oficina de Ciencia de UNESCO, con sede en París, de ética. Y bueno, una pena porque ella nos iba a presentar este documento tan importante que habíamos adelantado antes, que es el primer instrumento internacional. ¿Se acuerdan que yo les comenté en noviembre del 2021? Fue aprobado por más de 193 Estados miembros y es el primer instrumento internacional que regula de alguna forma las características de la IA. Voy a decir IA para no repetir inteligencia artificial, es un poco más rápido y todos sabemos de qué hablo. Así que es una pena, pero bueno, con Mónica, entre medio hablamos sobre hacerles un pequeño resumen. Yo la verdad que entendía que no lo tenía previsto, pero bueno, de alguna forma, lo que me acuerdo, lo importante primero es que tenemos una regulación. Si bien es lo que nosotros los juristas denominamos soft law, es decir, derecho suave, porque no es un instrumento, un pacto o una declaración internacional de derechos humanos que el Estado argentino suscribió, digamos, como las que ya todos conocemos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos o Culturales, o la Comisión Internacional de Derechos del Niño, donde el Estado se obliga a cumplir y si no cumple hay, digamos, consecuencias en el derecho internacional. Pero sabemos también que en el ámbito de la UNESCO hay estas recomendaciones éticas que son muy importantes, que si bien no tienen el peso de un derecho positivo del derecho internacional de los derechos humanos, tienen efectivamente un peso porque de alguna forma instan a los estados y también a las empresas. Esto es importante, es una declaración que no está solamente dirigida a los estados, sino a las personas, a las empresas que trabajan con tecnología también y a las personas. De hecho, en la Argentina, acabamos hace pocos días atrás, se acaba de implementar la primera política para inteligencia artificial, donde, como política de gobierno, como política de Estado, donde se subsumen, se incorporan estos principios de la recomendación de UNESCO. Bueno, a ver, algo, digamos, de lo que me acuerdo, la recomendación tiene varios capítulos que tienen que ver con los distintos ámbitos de aplicación donde la IA puede tener impacto. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es ecoambiente, ecosistemas, tema de perspectiva de género también, donde hay mucha preocupación por los sesgos
de perpetuación que pueden hacer muchas veces los sistemas de inteligencia artificial, especialmente aquellos que hacen algún tipo de tarea de selección, ya sea de personal o de admisión, donde, como bien dijo Sergio, la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. No es tan artificial porque son sistemas que están, digamos, alimentados por humanos, por personas. Y muchas veces estas personas, digamos, justamente lo que hacen es perpetuar algunos sesgos de discriminación. Y en el caso de género es bastante frecuente. Yo recuerdo un caso de un sistema de admisión en universidades de Estados Unidos que tuvo la misma eficacia que los seres humanos, es decir, un 99% de eficacia en cuanto a la ponderación de todos los indicadores. Pero cuando observaron detalle, se dieron cuenta que ese sistema otorgaba menos puntajes a población negra y a mujeres, con lo cual ese es el riesgo. Otro de los riesgos también, bueno, dentro de los capítulos de acción que tiene la recomendación también está el trabajo, la producción, por supuesto la salud, la comunicación, la cultura también. Fíjense ustedes que ahora en Buenos Aires, por ejemplo, se está realizando la Feria Internacional del Libro, y donde hay mucha preocupación por lo que significan los derechos de autor, también vinculados a los procesos de intermediación de la inteligencia artificial para la literatura, la poesía o el arte. Y también algo muy importante, la recomendación también habla sobre principios y valores. Y uno de los principios muy importantes, creo yo, donde digamos que la recomendación, digamos, tiene posibilidades de implementación, es la transparencia. La transparencia tiene que ver con lo que se denominan también las cajas negras en muchos sistemas de inteligencia artificial, que es que uno puede entrar datos, puede llegar a resultados, pero nunca puede saber de qué forma, digamos, el sistema obtuvo esa recomendación o ese resultado. Por eso esos valores como la fiabilidad, la integridad del ciclo, digamos, de vida de todo el sistema de inteligencia artificial y la transparencia son, digamos, principios que pone en juego la recomendación. Y después, siguiendo la tradición de UNESCO, en cuanto a los valores que deben guiar los desarrollos de inteligencia artificial, siempre se establece el respeto, digamos, la promoción de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y la dignidad humana, como se viene proclamando desde la Declaración Universal del año 48. Ahora bien, el tema también, bueno, ahora no recuerdo bien cada uno de los capítulos, pero en el tema de salud también algo muy importante que establecía también la recomendación era muchos autores también decían esto de la confusión entre correlación y causalidad, ¿no? Y este puede ser un problema para la salud. Un ejemplo que se usa habitualmente. Alguien dice, miren, una persona que maneja un vehículo Mercedes-Benz tiene mejor calidad de vida, mejor salud y mejor pronóstico en cuanto a su edad, en cuanto a los años que puede vivir. Si uno tomara esto, la confusión de correlación con causalidad sería, si esto es así, yo vendería todos mis bienes, lo poco, lo mucho que tengo, me endeudaría y me compraría un Mercedes-Benz para tener aseguradas estas condiciones de salud y de supervivencia. Sin embargo, si hago esto, lo más factible es que mis condiciones empeoren, mi salud empeore y mi muerte se adelante. Entonces allí, en el caso de salud, también se hace hincapié en que los sistemas de IA vinculados a la salud tienen que promover, digamos, la salud en general, tener una regulación, ¿no? Acá yo creo que es muy importante recordar que un Estado que no regala salud, ¿no? Y entonces, al no haber una regulación para evitar, digamos, para minimizar o eliminar o atenuar los sesgos, es muy importante. También hay un riesgo, que esto también se viene diciendo desde algunos tiempos con relación a la inteligencia artificial, que es la pérdida de algunos trabajos o algunas especialidades médicas. Esto puede ser un riesgo, digamos. Yo creo que de la misma forma que Sergio decía que algunas capacidades humanas no pueden ser sustituidas por las máquinas, yo estoy convencido que además de las capacidades o las habilidades que mencionaba Sergio,
yo creo que un sentimiento, una habilidad humana en el ejercicio de la atención médica que nunca va a poder ser reemplazada por las máquinas es la compasión, ¿no? La compasión entendida como ese sentimiento de apertura frente al sufrimiento ajeno, seguidos de ese deseo de querer aliviar ese sufrimiento, ¿no? Por eso, por más que los sistemas de inteligencia artificial puedan ir modificando, más que anulando algunas especialidades médicas, el arte, digamos, de la medicina no va a poder ser sustituido claramente. Mucho también por lo que decía Sergio, ¿no? La creatividad, la innovación, la experiencia moral, la reflexión crítica sobre los valores, que es la ética. Cuando nosotros vemos hoy que un sistema de inteligencia artificial puede detectar por lo menos 14 ritmos cardíacos con la misma precisión que un cardiólogo certificado, o que un sistema de inteligencia artificial, después de haber compartido miles y miles de millones de datos y de imágenes, puede, digamos, diagnosticar daños en la retina asociados a determinadas enfermedades, o sistemas, y esto se está viendo mucho en dermatología o en teledermatología, estos sistemas también pueden determinar con una precisión casi total la diferenciación entre tumores de piel benignos y malignos. Bueno, pero dicho todo esto, justamente creo que es súper importante tener en cuenta, conocer esta recomendación. La UNESCO está haciendo esfuerzos para que todos los Estados miembros traten de, digamos, de reproducir, de comentar los alcances de esta tecnología. Y también algo muy importante que Paz lo mencionó, que tiene que ver con la protección de los datos sensibles en salud. Ustedes imagínense que de alguna forma el petróleo del siglo XXI son los datos, y muchas veces nosotros los datos los damos en forma así gratuita, desprendida, y sin embargo los datos de salud son un insumo también importante que puede generar también una brecha en cuanto al acceso a las mejores condiciones de salud. De manera tal que creo que en todos estos aspectos la recomendación es un instrumento muy importante que debemos conocer, y que en algunos países, creo que en Colombia, en Brasil también se ha incorporado, y en Argentina ya tenemos estas nuevas disposiciones normativas de la Secretaría de Gabinete de Ministros, como yo les dije antes, que ya están vigentes en nuestro país. Bueno, discúlpenme si no me acordé mucho, pero creo que sucintamente traté de hacerles un resumen de lo que significa la recomendación y el aporte más que nada al ámbito de salud. Y Mónica, creo que Paz está levantando la mano desde hace un rato. Sí, gracias Nacho, y abrimos entonces ahora a partir de, te agradezco mucho y todos que nos hayas puesto un tanto con el tema, si bien lamentamos que no pudo participar, son estas cosas de último momento que con la internacionalidad y las distintas cosas que tenemos no se pueden hacer. Pero bueno, demos abierto el conversatorio, vamos a agradecer las preguntas y le damos la palabra primero a Paz. Sí, no, gracias. No, quería comentar o plantear algo con respecto a lo que decía Nacho. Y nada, es un tema, digo, en el campo de la salud, digamos, uno creo que, no sé si es la próxima pandemia o hoy, la soledad no deseada es todo un tema, Total. ¿no? Entonces, es esto que decimos, hablamos de la compasión, de la humanidad, pero sabes que los robots sociales, esta domótica cada vez se lo está humanizando más para poder interactuar. Y la verdad que es un tema súper complejo, ¿no? El otro día estaba mirando, no sé si en Instagram o en... Sí, no miro TikTok porque no tengo, digamos, pero en Instagram, de una señora que se comunicaba con... ¿Cómo es que se llama este aparatito que te responde? Bueno, que es un robot, y le estaba contando a la nieta todo lo que le preguntaba sobre el clima, que le explicaba esto, todos los días Leisa, creo que se llama, White, no sé, bueno, deben saber. Alexia, Alexia, ¿Cómo? Alexia. Alexia. Y Alexia, Siri, hay muchos. bueno, y la mujer estaba Sí, chocha, ¿no? Con esta interacción. Y entonces a uno le genera el dilema de decir, pero bueno, a ver, sabés que es un robot, sabés que, pero ante lo que es la soledad no deseada, que trae muchísima angustia, depresión, que esto además impacta en el campo de las patologías y todo, digo, ¿dónde nos paramos? Porque esa es quizás la pregunta, ¿viste? ¿Dónde nos paramos? En Europa ya se está discutiendo con el tema de los robots esta categoría de personas electrónicas.
que, como decía Nacho, se plantea si la inteligencia artificial va a sacar trabajos y bueno, se plantea en el tema de los robots que quizás tengan que pagar un impuesto para estos trabajos que no, que dejan de circular. Entonces digo, la verdad que se nos plantean como muchos dilemas en esto, porque uno dice, no, bueno, pero ¿cómo vas a estar sociabilizando tanto con un robot? Pero la soledad no deseada, yo creo que en Europa fue el tema del Congreso de Gerontología de este año, ¿no? Y los robots nos están llevando cada vez más hacia ese lugar para ocupar ese nicho, Sí, ¿no? sí, claramente son dilemas, el tema de hay una epidemia de la soledad, ¿no? La pandemia trajo una epidemia de la soledad. En algunos países, en Francia, se creó inclusive un ministerio de la soledad para acompañar a esas personas. En Japón, ustedes saben que los robots cuidadores están cada vez más al día, pero ahora creo que Sergio levantó la mano, Mónica. Sí, Sergio es el que sigue y después tenemos algunas preguntas en el chat que les ¿Cómo voy no? a hacer luego de tu intervención, Sergio. ¿Cómo no? No, me resultó muy interesante, gracias por tu contribución, Nacho, y me resultó muy interesante la exposición de Paz. Este, Me hizo recordar y creo que trajo un tema que merecería ser debatido más en profundidad, ¿no? Todo el tema de atención primaria. Y quiero explicar por qué. Yo viví en Salta muchísimos años, soy salteño, y de hecho ejercí la profesión allá casi 16 años. Y se desarrolló la atención primaria, el ministro que lo trajo fue Tanoni, que era un discípulo de Alvarado. Y cuando vivíamos la atención primaria, si bien yo estaba en neurología, participé de mucho del movimiento de la atención primaria en Salta y de la resistencia de gran parte de, de muchos médicos a la atención primaria, una resistencia, la llamaban atención primitiva a la salud, etc. Y había denostaban contra la atención primaria, ¿no? Los médicos. Lo hemos vivido muy intensamente en aquella oportunidad. Pero me salgo de mi tema para conversar con Paz. Este, Porque me hizo pensar. En aquellos años, cuando vivíamos el tema de atención primaria y el desarrollo en Salta, una cuestión que que nos surgió a mucha gente y que fue motivo de discusión en grupos, inclusive en Cuesta Blanca, tuvimos una reunión, me acuerdo que tuvo Carlos Escudero y otra gente. Hablo de la década del 80, ¿no? 80 no, quizás pues principios del 90, no, década del 80, fue 85, 84, por aquellos años. El problema de qué es salud, porque Paz habló de salud digital, pero ¿qué es salud? Y yo creo que ese es un debate que la bioética se merece, y voy a explicar lo que vivimos en aquella oportunidad. Veíamos insuficiente la definición de salud. Quiero traer, porque es un conversatorio, y quiero hacerlo conversatorio, ¿no? Me meto en tu tema, Paz. Ustedes conocen toda la definición de la Organización Mundial de la Salud como la ausencia, no es la mera ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y social, que correspondía a una situación que era el estado del bienestar y un estado también paternalista, una atención médica paternalista, una atención primariamente paternalista, aunque en el sentido del bienestar y que trascendía más allá de la ausencia de la enfermedad. Pero nosotros nos empezamos a cuestionar a partir de cosas que había en el tema de atención primaria, empezamos a ver que el tema salud es un tema de poder. Eh, Nosotros veíamos que el gobierno en aquel momento hacía una parte importante, eran los consejos sanitarios, no recuerdo bien cómo los llamaban, pero en los barrios, de consejos, y veíamos que detrás de los consejos había una lucha de poder. En mi hospital había un consejo, voy a dar un ejemplo, había un consejo sanitario, de atención sanitaria, en la que participaba la dirección del hospital, hablaba del año 86, creo que habrá sido. Estaba la dirección del hospital y participaban delegados de las asociaciones vecinales.
delegados que eran, muchos de ellos, digitados como delegados por las autoridades. Y le voy a dar un ejemplo nada más, lo que motiva esta reflexión mía. Estaba planteando en el hospital la idea del cobro de la atención, es decir, un sistema, en Buenos Aires, que los pacientes se categorizaban. El que tenía obra social tenía que denunciar que tenía obra social para que el hospital le cobre. El que tenía recursos tenía que mostrar que no los tenía, y de hecho habría que hacer una especie de declaración de pobreza. Con lo cual se producía una barrera en la accesibilidad y una situación de pérdida de dignidad a la gente, ¿no? El hospital libre y gratuito se convertía en un sistema de restricción, que también lo había vivido yo en la provincia de Buenos Aires con el SAMO, se llamaba, hablo del año 80, no sé si esto sigue existiendo, que categorizaban los pacientes en A, B y C, me dirá Pianzola, o por ahí lo vi a Gorga también, no sé si existe la provincia todavía, pero me acuerdo que había generado un sistema de bastante de discriminación y de declaración de pobreza y disminución del acceso. Yo decía que el hospital debía ser abierto, que me parecía inaudito que se le pida a la gente que no, que haga declaración de bienes antes de ser atendido, a ver si se le cobraba, la obra social, etcétera, porque eso disminuyó la accesibilidad. Y una parte que se oponía a todo esto eran los mismos delegados vecinales. Y yo creía que me iban a apoyar y resulta que se ponían en contra. Y entonces descubrí ahí, con otra gente, no soy yo único, no es una reflexión personal, el tema de salud es un tema de poder. Y redefinimos salud. Salud es ante todo autonomía, es la capacidad de los individuos y de los pueblos de luchar contra las condiciones que llevan a enfermar, de los individuos, de las organizaciones sociales, de los pueblos y de las sociedades en general, de luchar contra las condiciones que llevan a enfermar y en todo caso, y además, por tener una vida digna, feliz y saludable, que también podríamos definir. Lo planteaba, me acuerdo en aquella grupo, que cuando discutíamos esto, había una visión de la salud como nivelación de poder. Es decir, salud podía ser, por ejemplo, la lucha de la gente, diría, por poner un semáforo en la esquina de la casa, donde sabemos que hay muchos accidentes. Pero, si me tengo que cortar, corto, ¿no? No quiero extender. Pero creo que plantear la salud como tema de poder y de nivelación de poder para estas cosas es algo más que atender la enfermedad o prevenir enfermedades. Es en qué medida consideramos la salud como una cuestión de poder. Y lo vemos lo que pasó en Jujuy. Es decir, es un tema de poder la salud. Atender salud es buscar nivelación de poderes. Y eso es un tema bioético, porque es autonomía, pero no autonomía mediatizada socialmente. Entonces yo creo que cuando hablemos de salud digital, debiéramos ver no simplemente qué medida prevenimos enfermedades o tenemos un mejor control de las situaciones que puedan llevar a enfermar, sin qué medida, y ahí termino, la atención de la salud, sea digital o no, contribuye a afianzar poderes y afianzar autonomías. Y cuando hablo de poderes, hablo del poder de la gente, del poder del pueblo, del poder de los individuos y de la sociedad. Y yo creo que ese debe ser el eje debe ser cómo definimos salud. No digo que esta es la definición, este es producto de una discusión no individual, no es una reflexión individual, es una reflexión de muchísimos gente y de todo lo que hemos vivido en aquellos años. Pero me parece a mí que debiéramos dar esta discusión. ¿Cómo vamos a definir salud y cómo esta definición estratégica, porque es estratégica, nos lleva a nos conduce y subsume a todo lo demás, inclusive a la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial, ¿se gana poder la gente o pierde poder? ¿Por qué no tendríamos que tener más tiempo libre? Escuché a un diputado decir, un diputado decir, esto con el tema de las máquinas va a haber menos aportante, la gente en lugar de jubilarse a los 65 años va a tener que jubilarse a los 75 porque menos gente va a aportar, va a haber más gente sin trabajo. Lo dijo un diputado en voz alta. Si habría el aumento de la productividad, lo que nos tiene que traer es que nos jubilemos a los 50 años, que en lugar de trabajar 8 horas por día o 16,
que la mayoría de la gente ya estamos acostumbrados a trabajar 12, 14, 16 horas diarias, trabajemos 6, y que sea una fuente de gratificación, que el trabajo pesado y monótono desaparezca para que nos podamos dedicar a cuidarnos uno al otro. Y resulta que la inteligencia artificial es para que estemos mejor cuando estamos solos, cuando debía ser tener más tiempo para estar acompañados. Sale todo al revés, nos aísla más. Es decir, me comunico con un robot porque no me puedo comunicar con una persona. El día de mañana, me imagino, mis nietos no se van a casar con una persona. No van a tener una pareja mujer, van a tener un robot como en la película Él. Hay un montón de películas sobre este tema. Entonces, en lugar de hacer que estemos más cerca, vamos a estar solitos ahí, o como he visto en algunos familiares, algunas conocidas que chateaban, en lugar de estar hablando entre ellas, usaban la máquina como intermedio para la conversación. Entonces yo me imagino que estará casada con una robota, o un roboto, o un robote, en lugar de ya ver pieles sintéticas. Entonces, en lugar de la vida humana, en lugar de ser mejor, va a ser peor, y vamos a vivir una distopía ficcional. O quizás sea como la película Wall-E. No sé si vieron Sí. Wall-E, tan buena película, ¿no? El dibujo animado que es para discutirlo. Nada más, perdón que me esté. No, Gracias, al gracias Sergio, contrario, porque Sergio, bien importante lo que decís y yo creo que es un gran desafío para nosotros, especialmente en la región, poder repensar salud digital. Y yo creo, me hiciste acordar mucho a Amartya Sen, cuando Amartya Sen decía salud es igualar capacidades. ¿Te acordás que él nos enseñó eso también, ¿no? Que salud es igualar capacidades. Y en ese sentido creo que a mí la palabra empoderar nunca me gustó, porque ¿viste? Suena medio medieval. Yo les doy el poder que no tienen, ¿no? Yo creo que la clave es justamente la que vos decís. Es una decisión ética y política, por eso acá Xiomara, vemos que está participando de Honduras. Hola Xiomara, ella plantea también, apoyando lo que decís Sergio, de pensar una bioética y una biopolítica, ¿no? Ustedes saben que hace poco, desde Cuba, hicimos la presentación del libro este sobre una biopolítica emancipadora, ¿no? Y ahí yo creo que una clave también es encontrar nuevos valores y nuevos principios. Yo, en ese caso, muchos propusimos también que la salud se construya sobre un valor de solidaridad, pero defender ese valor, construirlo, defenderlo y fundamentarlo, ¿no? Pero muy, muy de acuerdo con lo que plantea Sergio en conexión con la alternativa de la salud digital para atención primaria, pero que la salud también sea esa posibilidad de igualar capacidades y de dar poder, ¿no? Sí, Moni, perdón que te bien. interrumpí. No, gracias, gracias a ambos por las intervenciones y justamente Xiomara ha dejado algunas preguntas en el chat que les voy a remitir para los panelistas. Una de Sí. ellas es, ¿qué límites deben ser considerados en investigación científica cuando se recurre a la inteligencia artificial más allá de la confidencialidad y seguridad de datos personales? Si podrían ampliar un poco más. ¿Quién quiere tomar esta pregunta de los panelistas? No, yo Inteligencia no. artificial Yo lo dejo a Nacho, porque no. Ahí no tengo en, respuesta. en No, 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 investigación. sí, no sé. No, quizás Sergio tiene mucha experiencia en investigación también. Eh, no me cabe duda que la inteligencia artificial va a ser un instrumento importante en el desarrollo de la investigación, de la farmacología, el reconocimiento de datos, todo eso que se dice es una gran realidad. Este, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a investigar? Ante todo, ¿qué se investiga? Eh, la meta de decisión de lo que se investiga. El gran problema que tenemos nosotros en la investigación, yo todavía di una charla en la red del sur de la provincia de Buenos Aires, se discutió este tema pidieron que hablase y hemos discutido el tema de responsabilidad del investigador. Sí, un tema puede ser el tema de confidencialidad y seguridad de los datos. El primer problema tiene que ser qué investigamos, quién investiga, cuán transparente, cuánto se respetan los valores éticos en la investigación y cuánto se respetan los principios de transparencia, de precaución, y lo que ya para mí son principios de transparencia, el principio de precaución y el principio de comunicabilidad, que la ciencia tiene que ser comunicable y transparente, cosa que hoy no se respeta. Entonces son todos otros aspectos que deben primero estar
por debajo. Primero tenemos que discutir estos otros aspectos que son, yo llamo así como hay que definir salud, hay que definir otras cosas por arriba antes de hablar de la inteligencia artificial y confidencialidad. La confidencialidad y seguridad de los datos. Yo, la gran, hoy, el gran problema hoy en día es que somos prosumidores. Nosotros creemos que somos consumidores, pero realmente somos prosumidores. Y como dijo Nacho, es que nosotros en el comité de ética nos preocupábamos de que se resguarde, ¿no?, la privacidad, etcétera, y es todo verso. Debo reconocer que es todo verso, porque decimos que los bancos de datos y sabemos, no tenemos ninguna posibilidad de control. Hoy, cuando el paciente dice o se hace un banco biológico y se lleva el banco biológico afuera, el paciente retira los datos. No sabemos. ¿Ustedes creen que realmente no están utilizando las muestras biológicas para otras cosas que no son para las que realmente está escrito en el contrato, en el consentimiento informado? Yo no creo. Hoy la riqueza, y esto lo dijo recién Nacho, es la minería, es la minería de datos. Hoy la lucha se da en quién tiene más datos. El campo de batalla lo llaman tecnofeudalismo, lo llaman el tecnofeudalismo. Antes de la lucha era por quién tiene más tierras, hoy la lucha es quién tiene para mayor cantidad de datos. Y vamos a crear una empresa ligada al lucro, que el paciente firme un consentimiento informado y que se guarda los datos, las muestras biológicas determinadas y no se vende. Se vende. Y estamos aparte, somos tan prosumidores que extraen el valor de la información o las extraen gratuitamente. Gratuitamente. Y hay muchos estudios que parece ser que el pretexto es el estudio, cuando realmente el pretexto es, el estudio es un pretexto para recoger datos. Por eso es tan importante lo que se discute del programa Poblar, por ejemplo. Es decir, tan poco claro. Nacho ha hablado mucho sobre esto, no, acá no ha salido. El programa del Banco Genómico. Falta transparencia, falta estas cosas. Entonces, yo creo que no hay confidencialidad y no hay seguridad en los datos personales. Esto es un hecho. Cada vez que entramos, hay páginas que yo entro que permiten bajar libros y es gratuita, y yo estoy seguro. ¿Por qué es gratuito esto? Hay una página, no voy a dar nombre, pero que uno puede entrar y hay como 50.000 libros para bajar. ¿Y ustedes creen que eso es gratis? Richard Stallman decía, eso no es gratis. Cada vez que vos entras, alguien está recogiendo esa información, por algo no está bloqueada. Esta página permite bajar centenares y miles de libros y no está bloqueada. Otras páginas que eran, porque venían de Kazajstán, una página, Science Hub, que hoy está bloqueada. No puede ser recoger información más allá del año 21. Entonces yo personalmente creo que tenemos que discutir el tema de la guía de la UNESCO, el tema de la transparencia, por ejemplo, el tema de la precaución, la investigación, y el tema del poder. ¿Quién maneja esto realmente? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Y qué se gana? ¿Qué se pierde? Mi opinión es que estamos en el horno, porque cuando estamos aprobando estudios de investigación, muchos yo los veo, ¿este estudio qué sentido tiene? Para mí es para buscar datos, más que para les interesa un pepino el resultado de la investigación. Y les puedo dar un Muchas ejemplo. gracias. Muchas gracias, Sergio. Le damos la palabra a Paz. Perdón que te Bueno, no interrumpa en importa, le aras daré la palabra a Paz y en otro tiempo. momento hay un ejemplo muy claro de cómo busca la información. Pero no importa. De acuerdo. Creo que le doy la palabra a Paz, porque yo me entusiasmo. Sí, gracias, Sergio. No, lo que me parece que digo, no estamos discutiendo, por ejemplo, la resolución 1480, la 6677, digamos, en lo que hace a las nuevas formas de investigación. Ya pasaron 11 años y 13 años de las resoluciones y hay que darle una vuelta de rosca, hay que volver a mirarla. Yo sigo insistiendo en el tema del consentimiento informado. Nosotros lo tenemos muy regulado para lo que son las prácticas médicas y las investigaciones, pero para los datos, información, audios e imágenes, no. Creo también que ya estas categorías absolutas de confidencialidad y privacidad creo que ya no existen, lamentablemente, y hay que decirlo, porque, digamos, por un lado tratamos de generar todo un sistema de protección de algo
sobre las personas que acceden a la salud o que acceden a la investigación, que esas mismas personas en otro lado abren directamente todas las puertas. Entonces también el tema de la responsabilidad y de la garantía de cuidado de la información en el campo de la salud es muy estrecho y está muy visto y en otros ámbitos no. Entonces me parece como que esto también hay que discutirlo, ¿no? Digamos, somos nuevos ciudadanos manejando una tecnología que en unos campos, como digo, requieren muchísima, porque tienen esta sensibilidad, pero por la intimidad de las personas se abren en otros espacios y nadie lo resguarda, o sea, nadie tiene la responsabilidad de cuidado. En el campo de la investigación me parece que, como decía, en el tema de los datos, hoy es mucho más importante de repente que quizás que una muestra de sangre en sí misma, ¿no? Digamos, el dato clínico. Pero nada, estamos con normas que están, no me acuerdo si es la 1480, creo que lo que habla en términos de digitales, electrónicos, es el tema de las encuestas que se hagan por correo electrónico, es la única mención que hace. Después no tiene ningún punto de conexión con lo digital. Y digo, ¿cuánto tiempo más vamos a estar esperando ponernos a discutir ese tema? Y después también, qué sé yo, las apps me parece que no es un tema menor. ¿Y quién lo regula? ¿Quién garantiza la información que se incorpora en todas estas apps salutogénicas, ¿no? Que también tienen un impacto importante en la salud. Entonces, ¿hay que regularlo o no hay que regularlo? Quizás es la pregunta. Nada, eso quería aportar nomás. Allí Marcelo levantó la mano, así que le paso la palabra, ya que está dentro de la audiencia. Gracias, Un Mónica. gusto. Gracias. Bueno, primero a Sergio, lamentablemente no lo pude escuchar al principio, pero escuché los comentarios posteriores, pues entré más tarde a la reunión y sí la pude escuchar a Paz. Primero quería rescatar esto que mencionaba Sergio como comentario en relación a que se dé dentro de la bioética una discusión con respecto a la definición de salud desde un punto de vista más conceptual. Yo coincido con esto porque me parece que hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer, y es justamente esto, que es definir las cosas. Es decir, la definición desde un punto de vista epistémico y casi ontológico en cuanto a qué es la salud mental, qué es un ideal de conducta, por ejemplo, o cuáles son las expectativas, valores que tenemos en relación a las otras personas y a nosotros mismos, es algo que la inteligencia artificial no va a poder definir porque justamente no define significados ni sentidos, es decir, eso es algo muy humano. Y esa discusión, querramos o no querramos, va a seguir quedando en manos de la filosofía, de la ética, de la bioética. Es decir, que es un terreno que es indelegable y es una discusión que se viene dando desde los 24 y pico de siglos de la filosofía occidental, por lo menos, y eso se va a seguir dando. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial desde un punto de vista instrumental es sumamente poderosa desde el punto de vista de las cuestiones más cognitivas, y en ese sentido es un instrumento que habrá que darle justamente un uso que sea un uso beneficioso para el ser humano, que tome en cuenta la dignidad del ser humano, que no instrumentalice al ser humano, que son cosas que, bueno, discutimos desde siempre, ¿sí? Entonces, eh, bueno, esta era una de las ideas. Y después en relación a la investigación, es un comentario, bueno, y lo tiro porque no sé si se mencionó anteriormente, pero para los mismos investigadores o los mismos investigadores hoy están teniendo, muchos de ellos, la inquietud de compartir datos de sus propias investigaciones. Es decir, ellos lo ven como algo saludable el hecho de que otros investigadores puedan
controlar esos datos para replicar inclusive experimentos o experiencias que hayan tenido los investigadores, y esto plantea un problema porque este compartir datos hoy es todavía más posible justamente gracias a la inteligencia artificial y no hay un marco regulatorio. Evidentemente estas cuestiones de la preservación de la privacidad y confidencialidad de los datos con la inteligencia artificial se pone claramente en juego. Entonces, por un lado, habría un uso que podría llegar a ser beneficioso, y por el otro lado, entramos en un claro conflicto de valores, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa también debería ser una de las cuestiones a discutir que está surgiendo, como digo, dentro de la misma comunidad científica, ¿no? Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Me alegra mucho este encuentro. Muchas gracias a vos, Marcelo, por tu comentario, realmente muy interesante, un muy buen aporte. Veo que Sergio también levantó la mano y ya vamos empezando a concluir. Si hay alguno que se haya quedado con las ganas de preguntar dentro de los participantes, es su ocasión y ya estamos llegando al final. Sergio, te paso el micrófono. Quiero poner énfasis en algo por ahí, expresó Paz, y que no quiero que se quede perdido, lo dijo por allí, y me parece que es muy importante. Las apps, más allá que no están validadas, son una fuente importante de recolección de datos confidenciales. Hay mujeres que controlan su menstruación, que controlan un montón de cosas, así hay gente que estas apps, muchas de ellas gratuitas, la mayoría, y que se resguardan el derecho de compartir información, son fuente de recolección de datos, y coincido, acá hay que, hay que repensar. No creo que las regulaciones resuelvan por sí solas el problema, pero el tema de la gente es muy, somos, termino aquí, muy ingenuos por el tema de los datos. Cuando uno ve la matanza de 800, hace no muchos años, de 800.000 tutsis, solo porque le pedían el DNI, lo que sería el documento de identidad, y decía tutsi o hutu, era lo que hacía que te diferencie uno de otro, porque de cara, manera de hablar, no eran muy diferentes. O uno lee el libro de IBM y el Holocausto, que lo recomiendo, de cómo el tipo investiga, ¿por qué había una máquina de estas perforadoras de datos en un campo de concentración? ¿Para qué servían? ¿Qué significaban los números? ¿Cómo jugaba el tema de recolección de datos para saber cómo llegaban los alemanes a una ciudad y sabían quién era gitano, quién era discapacitado, quién era judío, quién no era judío? Y el rol que tuvo IBM y la pseudo división entre la IBM, rama alemana y rama. Y eran datos estaban los datos, se habían recogido los datos. Lo había que simplemente utilizar las maquinitas perforadoras y rápidamente identificaban a la gente. Entonces somos ingenuos. Creemos que hay cosas que están superadas, pero hay monstruos que que se pueden despertar y volver. Así que esto de actualizar las regulaciones, que me parece muy importante lo que dijo Paz, porque más allá de la actualización es rediscutir estos temas en el campo de la situación actual, porque la confidencialidad cuando antes era una cosa mucho más sencilla, ahora estamos con las apps, Dios me libre, saben todo. Este es un smartwatch. ¿Puedo hacer un comentario? Mi frecuencia cardíaca. ¿Puedo hacer un comentario? Mira, con respecto, recuerdo algo que me contaron las primeras agentes sanitarias de Alvarado de la zona de Perico, porque él el plan de salud rural lo hizo en la zona de Perico y en la zona de Tilcara para hacer una zona caliente y una zona fría. Y ya fallecieron todas, pero tuve la posibilidad de charlar varias veces con las primeras. Y lo que digo de esto del cuidado del dato, ¿no? Ellas cuentan que las presionaban mucho en la época de la dictadura, porque como ellas hacían el casa por casa y se relevaba toda la información en unas planillas que se llaman 883, que son cada familia, y el consolidado es el 884. Yo creo que allá en Salta, como decías vos, Tanoni, que fue el discípulo de Alvarado, que Alvarado también fue ministro de Salud de Salta y allá implementa el plan.
las presionaban muchísimo para que ellas dieran los datos, y ellas se negaban rotundamente a dar esos datos, ¿no? Que no fuesen dentro de lo que era la política de salud, pero dicen que las presionaban horrible, y bueno, y corrieron riesgo y todo, y ellas defendían esos datos porque la gente les tenía confianza. Entonces, cuando ellas iban a las casas, la gente le tenía confianza y le daban esos datos, y para ellas cuidar ese dato era importantísimo. Y era un lugar, digamos, donde vos tenías mucho acceso a los datos, el primer nivel de atención en la época de la dictadura. Me acordé ahora cuando lo mencionaste. Entonces, digo, me parece que es muy importante también eso, la gobernanza y política de protección de datos. Nosotros no lo estamos viendo hoy todavía con la importancia que le tenemos que dar. En Europa ya se está hablando en el Reglamento General de Protección de Datos de la figura del delegado de datos, porque vos tenés distintas instancias, desde que lo captás, desde que lo guardás, desde que lo transformás. O sea, hay un montón de cómo tratás el dato, y no lo estamos, la verdad, que todavía mirando como mucho. Hay dos disposiciones, una que es del RENAPER, que es de la 1 del 2022, que es la política de protección de datos del RENAPER, que no queda muy claro, pero esta posibilidad de poder transferir registros públicos entre una institución y otra. Y después está esta otra disposición que decía Nacho, que es la 2 del 2023 de la Secretaría de Innovación, que es lo de la inteligencia artificial fiable, que poco dice con respecto al tema de salud, ¿no? Pero me parece que es la próxima cuestión. Perdón, me está dando está cayendo, les cuento, está cayendo el sol sobre los cerros, pero me está matando. No estoy viendo nada. Me parece que es importante esto también, saber y capacitar al personal de salud y a los equipos en qué se hace con el dato. Hoy el dato hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Hablamos del consentimiento informado, pero no hablamos de los acuerdos de confidencialidad, que tendrá que ser el otro instrumento legal que los equipos tendrían que firmar, porque no solo es el médico, sino que hoy son los que hacen recupero, los administrativos, los desarrolladores. Es mucha la gente que tiene hoy acceso al dato de salud en una institución de salud. Bueno, muchísimas gracias, Paz. Y siendo ya, tenemos un límite de tiempo, y agradecer muy especialmente a los panelistas y a todos los presentes. Y la verdad que nos quedamos con un montón de tareas. Yo creo que este conversatorio no hizo más que hacernos crecer la lista de tareas para los que estamos en el ámbito de la bioética, en cuanto a todo lo que tenemos que discutir, lo que podemos aportar en todo sentido. Y con respecto a la inteligencia artificial, me resonaba también lo que a partir, creo que fue Crawford uno de los primeros que lo dijo: no es ni tan artificial ni tan inteligente, ¿no? Y eso pone también de relieve cuánto que tenemos todavía que trabajar sobre nuestras capacidades humanas, ¿no? Cuánto tenemos que trabajar sobre nuestras capacidades humanas de desarrollo de actitudes éticas, morales, inteligencias, que somos los que creamos todas estas cosas, los que regulamos todas estas cosas, pero que también tenemos un montón de componentes humanos que no han sido suficientemente desarrollados, y no nos cansamos de decirlo, ¿no? Y creo que en nuestro trabajo como educadores, como personas que están en salud, en el ámbito en el ámbito del derecho, en todo tipo de ámbitos, tenemos mucho por caminar en ese sentido. Y me estaba acordando a propósito, lo digo porque cuando hablamos de salud como poder, fíjense que también salud para las comunidades originarias es vida saludable y es relacionalidad, ¿no? Realmente, concepto de salud vinculado a relacionalidad, y eso habla también de actitudes y aptitudes que tenemos los humanos para relacionarnos entre nosotros, con los demás, y todo cuánto tenemos que caminar también por ese lado. O sea que quizás a manera de conclusión, todas estas tecnologías que son herramientas y estos desarrollos nos desafían a aumentar nuestras posibilidades como humanos y humanos relacionados, para poder hacer que se mejore también nuestra calidad de vida y también nuestra humanización, nuestra calidad de humanidad. Me surge también recordar que hace también a nuestra tarea bioética. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a cada uno, muchísimas gracias especialmente a los que han contribuido para que este panel pueda llegar a este lugar.
y nos veremos, si Dios quiere, en las otras actividades precongreso y en el congreso de la Red Bioética, que será para noviembre, y que los mantendremos informados acerca de todas sus posibilidades. Se está trabajando mucho en eso, vamos a participar y puede ser también un nuevo punto de encuentro para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Moni. Buenas tardes, buenas noches a todos. Terminen bien el día. Gracias, saludos. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Moni, que gracias estés a todos. bien.